Hola, pues como comenté, este es Socialism 2025 y voy a platicar de... Esta conferencia es una conferencia que se celebra en Chicago desde hace muchos años, en realidad desde los principios de los 2000, en el 2002-2003, pero desde 1980 se llevaba algo similar en diferentes lugares en Estados Unidos, básicamente organizada por grupos que derivaban de la Internacional Socialista, aquella internacional socialista de los 80s, de Olof Palme, de Suecia, por ejemplo. Ahora en Chicago, desde el 2003, que se celebra ya de manera constante, cada vez es una conferencia más grande, más importante, más gente de diferentes lugares del mundo participa. Yo he promovido que cada vez se hable más de México, considerando que es un movimiento muy importante todo lo que está sucediendo allá. En términos generales, los paneles sobre los que se habla tienen que ver con política internacional, con feminismo, con antirracismo, con economía política. Se habla de mucha política, ¿no? Y los grupos que se presentan tienen que ver con teóricos, políticos, organizaciones sindicales, activistas de muchas cosas, teóricos, que creo que ya lo dije, ¿no? En esta ocasión destaco algunos de los participantes de las conferencias que hubo aquí. Robin Kelley, por ejemplo, él es un importante historiador, autor de Freedom Dreams. Kinaga Yamata Taylor, escritora, académica, autora de From Black Lives Matter. Astra Taylor, que es cineasta, ensayista. Dave Sirion, periodista. Bhaskar Sunkara, él es el fundador de Jacobin, que es una de las revistas de documentos socialistas más importantes de Estados Unidos. Titi Bhattacharya, que es académica, es la coautora de Feminismo para el 99%. Además, como ya lo dije, de muchas organizaciones sindicales y muchos activistas de todo el mundo, ¿no? Por parte de México es interesante ver que cada año la representación es mayor, es decir, sigue siendo minoritaria dentro del cúmulo de conferencias, pero va creciendo esta participación. Este año, por ejemplo, estuvo aquí Marichuy, que es María de Jesús Patricio, que ella es una activista nahua, vocera del Congreso Nacional Indígena. Estuvieron integrantes de la Asamblea de Pueblos y gente de Latinoamérica que también se refirió a México, como el uruguayo Raúl Sibeki, la argentina Verónica Gago, que tienen que ver mucho con movimientos sociales en México. En particular, quiero destacar una conferencia que el Arturo Ramos, por una parte, que es investigador, historiador de la Universidad de Chapingo, y María Teresa Lechuga, que es investigadora de la UNAM, feminista, activista, presentaron. Y bueno, en inglés se llama The Socialism and the Long March of the Left in Mexico. El socialismo y la larga marcha de la izquierda en México. Me pareció muy interesante en dos vías. La primera, en el hecho de que la gente estaba muy interesada en ella. Las conferencias se dan en diferentes salones de diferente tamaño, pero en esta ocasión, esta conferencia no cabía la gente. Estaban sentados en el piso, en los pasillos, en todos lados, por el interés que ha despertado México en los movimientos socialistas, en los movimientos de izquierda en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Insistiendo, que me parece que es insuficiente todavía. Pero bueno, lo que se habló ahí tiene que ver con la trayectoria de la izquierda mexicana, desde sus raíces, desde sus orígenes. Se habló de la colonia, pero se habló principalmente a partir de la independencia, la reforma, la revolución y después pasando por movimientos populares, el ascenso de López Obrador, el crecimiento de Morena y la figura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Les tiene muy sorprendido lo que está sucediendo en México y es interesante saber que
los grupos de Estados Unidos, grupos que pertenecen, por ejemplo, a la izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos o a sindicatos de Estados Unidos, se preguntan cómo le hicieron, cómo hay que hacerle para consolidar una izquierda en un país vecino a Estados Unidos, una izquierda que se preocupa por la gente. Les llamó mucho la atención, esa era la pregunta consistente, qué está pasando, cómo le hicieron, cómo lo lograron, y les llama la atención también el hecho de decir, no, ¿y cómo se consolidaron? Porque estas cosas suceden de vez en Latinoamérica, pero las acaba tronando el capitalismo, ¿no? Como sucedió en Bolivia y como ha sucedido en la misma Argentina, en donde los procesos de derechización acaban por interrumpir los procesos sociales en estos países, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque hay dos cosas, resalto. Mucho interés en México, en qué está pasando en México, cómo le estamos haciendo. Y dos, cuál fue la historia que nos trajo a este momento, ¿no? Ahí se habla de los movimientos populares en las ciudades, en el país, la relación con los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención un punto que hay que explorar más. Voy a explorar mucho más, pero ellos decían, ¿qué pasó? Porque ellos así lo identifican, ¿no? ¿Qué pasó a raíz del terremoto de 1917? ¿Y qué tiene que ver con el ascenso de López Obrador y Morena? Y eso es algo en lo que yo no había pensado. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Los jóvenes, porque el gobierno se fue rebasado, el gobierno de la ciudad se quedó completamente estupidizado y no pudo resolver nada. Pero los jóvenes que salieron a ayudar a raíz de ese terremoto de 1917 son los jóvenes que salieron a votar también por López Obrador en el 2018. Entonces se relacionan muchas situaciones muy, muy interesantes, ¿no? Esta conferencia, como dije, se replica cada año y el próximo año pues estaremos aquí otra vez viendo a ver cómo participamos, ¿no? Es importante entender que la trayectoria de la izquierda mexicana está ligada a la trayectoria de los movimientos de izquierda en todo el mundo. Los problemas son los mismos, las críticas son las mismas. Las críticas fundamentales son, obviamente, al gobierno del señor Trump, a quienes desprecian por completo y les preocupa, lo consideran como una situación muy trágica, muy grave para Estados Unidos, por consecuencia para el mundo, pero lo que están viendo en Estados Unidos es un deterioro social que ya inició y que ya viene y les preocupa muchísimo. Por otra parte, quienes acompañan al señor Trump en su gobierno, llámese Marco Rubio como secretario de Estado, o sea, hablan pésimo de ellos como lo peor que le ha sucedido a este país en las últimas décadas. Por otra parte, esta es una conferencia donde se puede platicar con mucha gente de muchos lugares, de muchos países, preguntan sobre diferentes temas y uno se da cuenta que las realidades de cada uno de nuestros países pasan de alguna manera por los mismos problemas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, problemas de ecología, el racismo, el clasismo, no sé, cantidad de temas que se tocan ahí, ¿no? Y también es un momento muy interesante para mí, que me gusta leer, porque se consiguen libros muy interesantes aquí, porque se reúnen libros que normalmente no están en las librerías en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí brevemente les digo qué cosas que conseguí. Uno que se llama Reagan Land, que este es un tomo para entender cómo fue que Estados Unidos se convirtió en 1976, 1980, por ahí, hacia la derecha de la manera tan dramática en que lo ha hecho, ¿no? Otro libro de John Washington, a quien tuve oportunidad de escuchar, The Dispossessed, son historias sobre los que piden asilo en la frontera de Estados Unidos, de México con los Estados Unidos, argumentando problemas de seguridad, de problemas económicos.
y el trato que reciben del gobierno de Estados Unidos. Y en la misma línea, Immigration Detention Inc., que habla de que los centros de detención en Estados Unidos, lo único que son un enorme negocio para las empresas privadas que lo regulan y que son quienes fomentan que el gobierno de Estados Unidos amplíe las detenciones, ¿no? Y finalmente, otro que conseguí, Sex is as sex does. Because dije. ¿Por qué es importante este libro? Es muy interesante porque, bueno, aquí hay muchas pláticas, muchas conversaciones también sobre feminismo, sobre sexualidad en la izquierda y cómo el sexo es utilizado también para las políticas que implementan los gobiernos de derecha. Todos los gobiernos que están en contra del papel de la mujer también son tocados aquí. Entonces, este es mi resumen breve sobre lo que encontré aquí en Socialism 2025. Ya son varios años en los que tengo la oportunidad de participar. Ya estaremos por aquí el siguiente año. Muchas gracias.